Catalina Botero es exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Es especialista en derechos humanos y en justicia transicional. Ella nos entregó sus impresiones sobre el ejercicio de la política en estos tiempos tan difíciles. Catalina Botero fue además relatora especial de la OEA para la libertad de expresión. Tiene todos los pergaminos para analizar los retos que vienen para la clase política en medio de esta crisis. Camila Zuluaga habló con ella. Bueno, y estamos hablando de política y de los cambios que nos trae la pandemia o que nos trajo el coronavirus. Yo le quisiera preguntar a usted eso, si hay algún cambio específico que le trajo la pandemia a la política y al sistema como tal, ¿cuál sería? Yo creo que la pandemia profundizó los rasgos más débiles, digamos, de nuestras democracias, que son muy frágiles. Profundizó la falta de representación, profundizó la falta de liberación, profundizó el hiperpresidencialismo, es decir, rasgos que son muy complicados de nuestras democracias, que deberíamos intentar superar, fueron profundizados por este momento tan difícil. ¿Y será que esas transformaciones se van a quedar o vamos a volver a lo que teníamos antes? Pues en realidad, Camila, yo creo que es imposible en este momento hacer una predicción. Lo que está claro es que no hemos sido como conscientes de la gravedad de lo que ha pasado. Por ejemplo, al principio de la crisis sanitaria de salud pública, el Congreso simplemente dejó de operar. En un momento en el cual, además, el presidente estaba ejerciendo una cantidad de facultades de regulación de las libertades, de regulación de los recursos, y el Congreso dejó de operar. El control político ha sido realmente muy frágil. Yo no sé si vamos a lograr fácilmente, por lo menos retroceder a donde estábamos, que tampoco era un punto óptimo, pero por supuesto era mejor de lo que teníamos ahora. Pero eso que usted describe, digamos, es como un sistema político un poco más autoritario y menos democrático. ¿Por qué estamos viendo que la gente en Colombia y en América Latina también como que están teniendo una tendencia a favorecer ese tipo de sistemas políticos, más autoritarios y menos democráticos? No, yo lo que creo es que hay una enorme decepción con la democracia. Como sistema político, la gente siente que la democracia no lo beneficia, digamos, personalmente. Hay una enorme decepción con la política, pero hay unas ganas enormes de participar. Yo creo que la gente quiere participar, no encuentra cauces a través de la política tradicional, y en muchos casos los regímenes populistas o las propuestas populistas logran capturar esa atención. Pero no creo que estemos en un momento en donde necesariamente esas propuestas antidemocráticas estén triunfando. Creo que hay una disputa en la arena política, digamos, pero no declararía derrotada la apuesta democrática, digamos, tan rápidamente. La pandemia atizó más esa polarización, esa división que no solo se vive en Colombia, también hay que ser conscientes de eso. No creo que realmente la pandemia haya profundizado eso. Lo que sí va a profundizar y ha profundizado son circunstancias no, por ejemplo, factores como la violencia o la desigualdad que podrían contribuir a alimentar esos discursos polarizantes, si no surge alguien que de manera más moderada logre recoger esas demandas y hacer propuestas viables en el marco del Estado de Derecho. Ya que estamos hablando de polarización, le voy a preguntar por un tema que usted es experta, y es el tema de las redes sociales y la libertad de expresión, porque sin duda alguna a través de esos canales pues se manifiestan bastantes mensajes que son polarizadores. ¿Cómo manejar ese asunto de hasta dónde podemos decir y hasta dónde se debe controlar lo que se publica en Internet? Que fue un gran debate que tuvieron en los Estados Unidos en medio de la campaña presidencial, y probablemente algo muy similar va a suceder aquí en Colombia. Yo creo que fomentando la ciudadanía digital. Yo no creo que aquí hay ningún remedio mágico, y no creo que el Estado se deba meter a definir lo que uno puede decir o lo que no puede decir. Yo creo que eso está regulado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión, y cuando uno protege la libertad de expresión, protege que gente con la que uno no está de acuerdo y que está diciendo cosas que a uno le parecen completamente absurdas también las pueda decir. Claro, pero eso que pasó en Estados Unidos, ¿será que nos va a servir a nosotros como ejemplo para no replicar lo que sucedió allá en estas elecciones presidenciales? ¿Será que logramos aprender y no tener esa batalla campal en redes sociales dentro de un año, porque ya empieza la elección? No, Camila, yo creo que eso uno no lo aprende porque pasa en otro país.
Yo creo que lamentablemente va a haber no solo interacciones no humanas, no solo empresas que van a intentar crear tendencias falsas o bodegas, como se llama en Colombia, o personas fanáticas, energúmenas que impiden la conversación. Eso va a existir, no hay remedio, hace parte de la libertad de expresión. También tenemos que ser capaces de convivir con eso. Depende de que la mayoría de las personas que usen las redes sociales sean capaces de frenar eso. Pero no hay la menor duda de que se van a producir esos fenómenos y van a ser muy fuertes. Pero yo la veo poco optimista frente a lo que se viene en el futuro en términos políticos, de democracia y de debate. ¿De verdad está usted tan pesimista? ¿No podemos tener algún tipo de esperanza de que las cosas pueden llegar a estar mejor si las trabajamos? No, yo soy optimista en general. Lo que creo es que el ruido se va a producir, que hay sectores muy radicales, pero yo creo que la mayor parte de este país no está en esos sectores. Doctora Catalina Botero, pero hemos hablado, digamos, que de los efectos que trajo la pandemia en cierta medida, pues negativa y atizando los vacíos que teníamos dentro de nuestro sistema político. Pero si tuviera que preguntarle algo positivo, ¿qué sí nos deja esta pandemia? ¿Qué es positivo para Colombia en términos políticos? Hemos aprendido el valor de la acción colectiva. Y yo creo que hemos actuado de esa manera en el contexto de la pandemia. ¿Y esa acción colectiva será que se ve traducida también en una mayor participación política en el futuro y un mayor interés de participación política por parte de la ciudadanía? Yo creo que sí, pues es lo que hemos visto en algunos países. Yo creo que podemos tener una articulación de acción colectiva para promover reformas que este país necesita, que yo creo que son urgentes, a partir del diálogo y de una conversación civilizada entre los distintos sectores. Esa movilización social que también se estaba presentando en Colombia antes de la pandemia con las marchas y que incluso durante este año las hemos visto, ¿seguirán presentes? Yo creo que la vamos a ver más todavía. Yo creo que lo que pasó con la crisis de salud pública es que se aplazaron esas manifestaciones públicas. Y el fin último de esas manifestaciones es lograr ¿qué? Porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, en Chile querían cambiar la Constitución, en Colombia, ¿cuál será el fin último de esa manifestación social? Yo lo que creo es que la gente quiere salir a manifestarse, quiere participar y no encuentra canales adecuados para hacerlo. Y entonces la gente está buscando canales de participación, está buscando la forma de ser oída. Y hay muchas demandas y son muy plurales. Entonces, pues, digamos, en un tiempo tan corto, definir si la gente va a salir para que no sigan matando a los líderes sociales o para que no haya una reforma pensional, pues en realidad creo que no es fácil de establecer. Doctora Catalina Botero, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en el Proyecto Es Colombia. No, Camila, muchísimas gracias a usted por este proyecto y por poner a pensar a este país.